En el problema 2 les pide hallar la coordenada y promedio, ¿sí? La coordenada y promedio de los puntos en el semicírculo parametrizado por, bueno, es una curva ρ que va, fíjense que la notación dice que va de 0 pi a R3, o sea, el parámetro es el que va entre 0 y pi, esta viene a R3, el parámetro es θ, y la curva la voy a escribir con la notación que nosotros estamos más acostumbrados, la R va a ser en función de θ, y es 0 en X, a seno de θ en y a coseno de θ en Z. ¿Está bien? Con θ que va de 0 a pi. ¿Sí? Bueno, y A, que sería el radio de esa curva, es mayor que 0. ¿Sí? Esos son todos los datos que tenemos. ¿Bien? Entonces, encontrar el valor y promedio para la curva que está parametrizada de esta manera, es decir, la componente en X es nula, tiene solamente componente en Y y en Z, ¿está bien? Con θ que va entre 0 y pi y A es mayor que 0. ¿Está? Entonces, es un cálculo de promedio que vimos que era una de las aplicaciones de las integrales de trayectoria. Lo que podría ver al principio es un poco la curva, ¿está bien? Podemos hacer un bosquejo de esa curva. Si bien está en R3, fíjense que es una curva plana porque no tiene componente en X, ¿sí? Pero bueno, la curva está en R3. Fíjense una cosa, si X es 0, y si yo sumo y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Si hago y cuadrado más z cuadrado, esto me va a dar a cuadrado seno cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, así que me va a quedar igual a cuadrado. Es decir, como está parametrizado, esto representa en el plano IZ una circunferencia de radio A. ¿Sí? ¿A dónde empieza esta circunferencia? Fíjense, cuando θ vale 0, y vale 0 y z vale a, porque coseno de 0 es 1, o sea que esta curva empieza aquí arriba, ¿está bien? Y a medida que va aumentando θ, z decrece y x crece, y crece hasta llegar a pi sobre 2, en donde el seno va a valer 1, ¿está bien? Y va a pasar acá entonces por a, ¿sí? Y cuando llegue a pi, me va a quedar i en 0 de vuelta y el coseno en menos 1, así que z en menos 1. ¿Sí? La curva, con otro color, la curva es una semicircunferencia y es esta que está. ¿Sí? Porque θ solamente va entre 0 y pi. ¿Está? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es el valor de la coordenada y promedio de toda esta curva. Si yo lo veo más o menos a ojo, el valor promedio de la coordenada me debería dar por acá. ¿Está bien? Es un valor que sea más chico que A y que no tenga componente en X, porque está en ese plano. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que vimos recién, que si yo le quiero sacar el promedio a una función f, ¿está bien? Sobre una curva, lo que tenía que hacer era integrar sobre esta curva, en este caso mi curva gamma sería esta, ¿está bien? La función a la que le quiero calcular el promedio, diferencial S, sobre, dijimos, la longitud de la curva, que es la integral de diferencial S, directamente, ¿está bien? En este caso, como la función es el valor de i, la coordenada i, ¿está bien? La i promedio va a ser igual, entonces, a la integral de la función que es i, por diferencial de longitud de arco, sobre la curva, sobre la longitud de la curva. ¿Bien?
Entonces, y con eso tendría el valor de la coordenada I promedio para la curva que está ahí en naranja. ¿Está? Bueno, pero vimos que el diferencial longitud de arco, ¿sí? El diferencial de S es el módulo de R' de T, en este caso de tita, ¿sí? Diferencial tita. Bien, entonces lo que necesito para obtener el diferencial de longitud de arco es primero la velocidad, ¿sí? La R' de tita, que en este caso va a ser 0, la derivada del seno, que es coseno, ¿ah? Coseno de tita, y la derivada del coseno, que es menos seno, o sea, menos A, seno de tita. ¿Bien? Está, entonces, tengo la velocidad, calculo la rapidez, que es el módulo de la R' de tita, ¿sí? Esto va a ser la raíz cuadrada de 0 cuadrado más A coseno cuadrado, raíz cuadrada, me va a quedar 0, no lo escribo, A cuadrado coseno cuadrado de tita, ¿sí? Este menos desaparece al elevarlo al cuadrado, más A cuadrado seno cuadrado de tita. Bien, yo me ajusto la hoja, ahí está. Bueno, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, así que me queda la raíz de A cuadrado, ¿sí? Lo que puedo decir de ese resultado es que el módulo de R' de tita es A. ¿Bien? Bueno, y ahora fíjense, tengo casi todo ya para escribir. Podría hacer cada una de las integrales por separado. Hago primero la de abajo, ¿sí? O sea, la integral sobre la curva gamma del diferencial longitud de arco, ¿sí? Es la integral de, lo escribo en dos partes, sería, dijimos, el módulo de R' de tita, diferencial tita, ¿sí? Con tita que va entre 0 y pi. Así que si reemplazo acá, me queda la integral entre 0 y pi de A diferencial tita. ¿Sí? Bueno, esto me queda tita, lo evalúo en pi, es A por tita. ¿Sí? Esta, como era una curva fácil, también, yo sé que la longitud de la circunferencia completa es 2pi por r, ¿está bien? O sea, hubiese sido 2pi por a la longitud de la circunferencia. Entonces, podría haber hecho directamente 2pi por a dividido 2 y ya la tenía. Pero bueno, para ejercitar la integral. ¿Sí? Ahora sí debería calcular el numerador. El numerador dijimos que es la integral sobre la curva gamma de i, porque es la función que le quiero sacar el valor promedio, de s. ¿Sí? Esto va a ser igual a la integral. Y fíjense, y lo tengo que componer ¿con quién? Con la trayectoria, ¿sí? Porque es i evaluado sobre la trayectoria, así que el valor de i es este, ¿sí? O sea, es a por el seno de tita, ¿sí? Que es el valor de i, por el diferencial de longitud de arco, que dijimos que es a de vuelta, ¿bien? Por diferencial de tita. ¿Está? O sea, esto es, lo voy a anotar acá abajo así, esto es i, y esto es el módulo de R' de tita. ¿Bien? O sea, todo esto es el diferencial de S. Con tita que va de, dijimos, de 0 a pi. ¿Bien? Entonces, fíjense, de acá me queda a por a, que lo saco afuera de la integral. Me va a quedar a cuadrado, ¿sí? Por la integral del seno, que es menos coseno, ¿sí? Por menos coseno de tita, evaluado
entre 0 y pi. ¿Sí? Me queda a cuadrado por coseno de pi es menos 1, con el menos me queda 1, menos, con este menos me va a quedar más, coseno de 0 que es 1. ¿Sí? Así que esto de acá es 2 a cuadrado. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Eso qué fue? La integral del numerador. ¿Está? Entonces ahora, para sacar el valor de I promedio, lo escribo ya acá abajo, I promedio, dijimos que era la integral de I a lo largo de gamma, que es 2a cuadrado, sobre la longitud de la curva, que era a por pi. Bien, entonces acá puedo cancelar esta a con el cuadrado y me queda que el valor promedio es 2a sobre pi. Bien, y ahí ya tendría entonces el valor promedio de la función. Podría haber sido también, no sé, una temperatura la que le calcula el promedio. En este caso era la coordenada I. Esto es común también si integran densidad para calcular centros de masa. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que las cuentas eran similares?